Bien, amados hermanos, muy buenas tardes, feliz sábado. Hoy vamos a presentar un tema con nuestro hermano Andrés desde Ecuador, un tema impresionante aquí en tu canal Recupera tu Salud. No te lo pierdas. Gracias por seguirnos. Aquí continuamos orando por usted, por su familia y por sus hijos, por su salud y sobre todo por su consagración. Gracias por seguir nuestro contenido. Recuerde suscribirse a nuestro canal secundario, Escuela de Profecía. Aquí debajo de este tema usted va a encontrar un enlace que le va a conducir a nuestro canal nuevo, Escuela de Profecía. Vaya y suscríbase para que nos apoye. Bienvenidos una vez más. Un abrazo para todos. Le queremos a todos. Y no se pierda el tema que tenemos hoy con nuestro hermano Andrés desde Ecuador. Así que en breve retornamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ya. Bien, amados hermanos, yo aquí me encuentro ya con mi amado hermano Andrés desde Ecuador. Hoy vamos a tener otro tema muy impresionante para la gloria y la honra de Dios, a quien quiero darle la bienvenida nuevamente y desearle un feliz sábado. Buenas tardes, hermano Andrés, Dios te bendiga y feliz sábado. Un excelente sábado también y bendecido para usted, hermano Sandy. Qué gusto poder nuevamente compartir con ustedes en su canal aquí y con cada uno de aquellos que también se están añadiendo y que van a revisar esta publicación, decirles que Dios les bendiga y les guarde. Amén, amén. Bien, inmediato vamos entonces a tener una palabra de oración. Esta vez yo voy a orar para que sea Dios quien nos dirija. Oremos. Querido Padre, gracias por tu amable misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te suplicamos una bendición muy especial para el hermano Andrés y que todo cuanto digamos sea para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, adelante, hermano Andrés. Muchas gracias, hermano Sandy. Nuevamente vuelvo a agradecer este privilegio porque en realidad vivimos en tiempos muy solemnes. Se te fue el audio ahora, hermano Andrés. Y es un privilegio el poder. No sé si ahí estamos escuchándonos mejor, ¿verdad? Sí, el audio está bien. Sí, claro. ¿Sí se me escucha? Hola, hola. Sí, Perfecto. Entonces, mencionábamos que... Ajá. Sí, se escucha perfecto, Andrés. Correcto. Ya, buenísimo, entonces ya. Continúo, ¿no es cierto? Entonces ya. Sí, adelante. Quizás después se corte, pero bueno. Entonces mencionaba que es un privilegio el poder utilizar los medios tecnológicos para poder aperturar la palabra de Dios en medio de un momento en el cual todavía lo podemos hacer libremente. Llegarán grados y nos tocará estar de pie solamente nosotros, como que fuéramos los únicos que existimos en este planeta. Considerando estas particularidades, tenemos que entender que nosotros, y cuando hablo de nosotros, somos aquellos que hemos llegado y hemos alcanzado los límites de los tiempos. Y mostrarles que el Señor tiene planes para cada uno y estos planes están por abrirse ya en el escenario. Y es por eso que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un señalamiento de tiempo. Hay elementos y eventos concretamente que los mencionamos y los separamos bajo esta línea de tiempo y decimos eventos que son antes del tiempo de gracia y eventos posteriores al cierre de este tiempo de gracia. Este es un lenguaje adventista porque ninguna otra religión en el mundo lo conoce. La situación es que hemos estado revisando en nuestro tema anterior, que tuvimos a bien tenerlo, de que el pueblo está viviendo una crisis final. Estamos por entrar a la agonía final. Y quiero que vayamos juntos ahora en la misma secuencia al libro de Mateo capítulo 25. Hemos mencionado que habrán dos grupos al final y por eso es que ahora Jesús, de una manera más directa, va a señalar qué es lo que tiene que acontecer antes de que la gran crisis estalle. Mateo capítulo 25, usted mira el versículo 1. Jesús dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Noten
que Jesús está señalando un argumento para que usted y yo lo entendamos y dice entonces del reino de los cielos. Cuando él habla del reino de los cielos, el reino de los cielos tiene que ver con una experiencia que el mismo Jesús quiere que le entendamos. Para poder proseguir en la temática que, por cierto, hoy no la vamos a concluir, esto es solamente un abreboca, digamos, ¿verdad? Sí. El reino de los cielos tiene que ver con dos instancias. Y por eso es que la temática de esta hora se llama de la gracia a la gloria. El reino de los cielos, entonces, como es un reino, tiene que tener un rey. ¿Dónde se encuentra el rey? Quiero que vayan conmigo a la escritura brevemente al libro de Salmos. Y aquí es donde usted puede tomar una hoja, un esferográfico, un lápiz, porque vamos a ir de aquí para allá, como nos ha enseñado el Señor a estudiar, porque vamos a estudiar. Salmos capítulo 48, versículo 1. Empiezo a leer. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Quiero que noten, la ciudad de Dios es allí donde se encuentra Él y allí se encuentra un monte al cual les llama el monte santo. Pero continuemos, versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Noten que en esta ciudad se encuentra el lugar donde está el trono de Dios. Allí habita el gran rey. ¿En qué punto cardinal? A los lados del norte. No se olviden de esta parte. Vamos al libro de Salmos nuevamente, al capítulo número 2. Salmos capítulo número 2, versículo 6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, que el rey se encuentra en el monte. Allí está la ciudad, a los lados del norte. Recapitulemos qué es lo que pasó desde el principio. El enemigo de las almas, Luzbel, ¿a dónde querías llegar? Si usted va conmigo justamente al libro de Isaías y vamos a mirar lo que la Escritura nos declara. En esta experiencia en la cual Lucifer ha querido avanzar en el capítulo 14 de Isaías, su deseo era llegar a este mismo sector, a este mismo punto cardinal. En el versículo 13 del capítulo 14 de Isaías nos declara, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Noten, y en el monte, ¿cuál era el monte? Era el monte que se encuentra el gran rey, el monte santo, en el monte del testimonio le llama aquí. ¿Por qué del testimonio? Hago la pausa. La palabra testimonio, ¿de dónde proviene? ¿Qué había en el monte? No solamente está el trono, sino que aquí en el trono se encuentra lo más sagrado, está el corazón de Dios. Y en ese testimonio, hago la pausa, no pierdan Isaías 14, voy al libro de Éxodo capítulo 25 ahora. Recuerden que es la palabra la que habla por nosotros. Ahí en el libro de Éxodo, el capítulo 25 nos dice en el versículo 21, y pondrás el propiciatorio sobre del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. La ley. La ley de Dios es ese testimonio. Por lo tanto, en el monte santo, en el monte de Sión, en la ciudad donde está el gran rey, está su testimonio, está su ley, está el trasunto de su carácter. Volvamos entonces a Isaías, capítulo 14, estamos escudriñando. Y entonces nos declara que allí, el enemigo de Dios, siendo todavía un ángel portador de luz, dice en el versículo 13 que allí, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¿A los lados dónde? Norte. Del norte. ¿Por qué del norte? Porque allí está la ciudad del gran rey, allí está el trono, allí está el rey. ¿Y quién es este rey? Déjenme decirles que este rey no es otro, sino aquel que se encuentra en el monte. Apocalipsis 14:1, usted encuentra que el que está en el monte es el Cordero. Y junto con el Cordero, un día, esta es la parte final, este es el cierre prácticamente de la profecía. Junto con el Cordero sobre el monte, estarán de pie los 144,000 junto con él. Qué maravilla, qué expectación, ¿verdad? Estar con él. El reino de los cielos entonces está
lleno de esta experiencia. Tiene al rey. El rey está en el santo monte. Allí está su testimonio. Pero déjenme decirles, el trono de Dios tiene una experiencia. Y de hecho, este rey ha tenido que humanizarse. Ha tenido que hacerse un terrícola como usted y como yo. Ha tenido que descender del cielo, dejándolo todo. Esta experiencia nos lo comenta el libro de Filipenses del capítulo 2 del verso 5. ¿Recuerdan? Vamos a la Biblia. Filipenses capítulo 2, usted encuentra al rey, dejándolo todo. Y entonces en el verso 5 nos declara, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se ha despojado de todos sus elementos, se ha quitado el cetro, ha dejado el trono, ha llegado a la tierra para enseñarnos cómo es su reino. Y ahora Jesús en Mateo 25 dice, el reino de los cielos es semejante. Es decir, para que entendamos cómo es este reino, para que entendamos aún cómo es que las vírgenes, un grupo de estas vírgenes va a llegar a triunfar y tristemente otros van a quedar fuera. Usted y yo tenemos que entender cómo es el reino. Porque de entender cómo es el reino, usted entonces va a entender cómo salvarse también. Y eso es lo maravilloso. El propio dueño, el rey de reyes, entonces se ha humanizado, ha venido a la tierra, se ha humanado y entonces ha llegado. ¿Cómo? Ha llegado para ubicarnos y entender cómo funciona su reino. Y este reino tiene dos aspectos. Vamos a ver el primero. Jesús ha llegado al planeta. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Y usted sabe lo que dice el texto. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo es que vino Jesús? Jesús vino lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad son dos puntos que están íntimamente relacionados. El reino de los cielos entonces inicia mostrándonos que este reino está lleno de gracia y de verdad. El dueño de este reino ha sido el Señor Jesucristo. Ha llegado para mostrárnoslo. Pero déjenme decirle, este reino tiene un trono. Ya sabemos que el trono está en el cielo, a los lados del norte. ¿Cómo lo llamamos este trono? Vamos brevemente al libro de Hebreos, capítulo 4. Usted recuerda el texto. Yo solamente estoy mencionando y refrescando la mente de muchos de ustedes, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues. ¿De qué manera? Confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo llamamos a este trono? El trono de la gracia. Y yo quiero mencionar, ¿dónde se encuentra el trono de la gracia? Recuerden, vamos a ser ahora inteligentes. Se dice que el trono está a los lados del norte. Ahora vamos a ver si geográficamente esto es así. Y quiero compartir mi pantalla ahora para mostrar la evidencia. Ok. Usted y yo tenemos que entender en qué punto nos encontramos de justamente estas definiciones. Y entonces tenemos que ir campamento adentro, a la antigüedad, al origen. Tenemos al santuario, ¿verdad? Usted está aquí conmigo. El santuario estaba propuesto y la entrada era contraria a donde sale el sol. Los que venían a ofrecer los instrumentos del perdón tenían que entrar dándole la espalda al sol. Por lo tanto, donde sale el sol es del este. ¿Ok? ¿Pero qué se encuentra a los lados del norte? Vamos a mirar. Usted encuentra casa adentro en el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, si estamos entrando por el lado oriental, este es el lado occidental. ¿Y qué se encuentra al lado occidental? El arca del pacto, ¿recuerdan ustedes? Sí. Pero quiero que miren más allá, que al lado del norte se encuentra un mobiliario. Y ese mobiliario es la mesa de los panes sin levadura. ¿Cuántas hileras tenía esta mesa? 2. Eran los panes de la presencia.
¿La presencia de quién? ¿Del Padre? ¿La presencia del Hijo? Y quiero ir más allá porque aquí habían las copas para las libaciones y eso representa la presencia aún del Espíritu. Amén. Aquí está el trono, a los lados del norte. Por eso en el lado norte se encuentra la mesa de los panes. ¡Qué maravilla! Pero déjenme decirles que este trono es movible. ¿Y qué representa el propiciatorio ahora para nosotros hoy en día incluso? Miren que la palabra propiciatorio y de paso, todo pecador que está ingresando hasta el santuario llega hasta donde está en la mesa de los panes. Pero esta mesa se ha trasladado y ya vamos a mirar todas estas cosas maravillosas y celestiales donde se encuentra el testimonio. Lo que tapa el testimonio es el propiciatorio. ¿Qué significa propiciatorio? Si usted va a la palabra hebrea, caporet, la palabra que vamos a encontrarla, usted encuentra, vamos nuevamente al libro de Éxodo, capítulo 25. En el libro de Éxodo, capítulo 25, encuentra usted en el versículo 22, y de allí me encontraré contigo y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Es decir, que la tapa que cubre el arca es el propiciatorio. ¿Y qué significa el propiciatorio? La palabra propiciatorio, déjenme decirles, significa the mercy seat, o en español, el trono de la gracia. Tremendo. ¡Wow! El trono de la gracia, amigos y hermanos, está justamente donde Jesús se encuentra oficiando hoy en este momento particular. Por eso es que Jesús está lleno de gracia y de verdad dejo de compartir hasta aquí. Lleno de gracia y de verdad el Señor Jesús. Hay un trono al cual tú te puedes acercar confiadamente. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo entrar al trono? ¿Puedo entrar donde se encuentra Jesús oficiando en este momento particular? La respuesta es sí. ¿Cómo, hermano Andrés, entró al trono? Vamos al libro de Salmos, capítulo 104. Usted viene conmigo al Salmo 104 y se encuentra, y de hecho, voy a leer uno anterior, quizás déjenme verles, más bien, voy a leerles más agudamente lo que dice el Salmo 141, versículo 2. Noten, suba mi oración delante de ti como el incienso. Oh, suba mi oración ¿cómo? Como el incienso. Delante de ti como el incienso y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. ¡Qué maravilla! Cuando yo oro, mi oración no va sola. Esta oración va acompañada con algo que Jesús ha hecho y esa es su justicia. Se modela esta oración y se la embarra de la justicia de Cristo para que ascienda hasta el trono de la gracia. Y entonces tú y yo tenemos la certeza de que hemos atravesado velo adentro. ¿Por qué? Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo les pregunto, si Jesús es el camino, ¿a dónde es el camino? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Miren que la escritura nos responde cada pregunta que usted y yo la tenemos. Porque este es el reino de la gracia. Usted y yo estamos viviendo bajo la época del reino de la gracia. Déjenme decirles, en este instante del reino de la gracia hay entrada. Hay oportuno socorro a tu necesidad y la mía. Jesús está oficiando allí como sumo sacerdote y Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y en el capítulo 10 de los Hebreos nos cuenta en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, noten, al lugar santo de los santos, es lo que está diciéndonos de aquí. En otras versiones en español dice al lugar santísimo. Oh, Jesús quiere que usted y yo ingresemos por la puerta del atrio, sigamos velo adentro al lugar santo y que ahora intimemos con el Señor en el lugar santísimo. Porque la entrada es a toda la experiencia de la santidad. Eso es lo que nos declara aquí. Entremos, en otras palabras, al lugar de la santidad. Y entonces, por la sangre de Jesús, oh Jesús con su sangre nos ha abierto la posibilidad de entrar a este lugar. Versículo que sigue. Él es el camino. ¿El camino a dónde? Por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es por su carne. Amigos, Jesús se ha encarnado para mostrarnos que hay un camino a seguir y este camino es velo adentro.
usted y yo tenemos la posibilidad de llegar hasta el trono de la gracia, donde se encuentra nuestro Señor oficiando. Y entonces dice el versículo 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, parecido en paralelo a lo que leímos en el capítulo 4 de los Hebreos. Acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Dónde nos lavábamos? Oh, este es otro tema, ¿verdad? El santuario, pero no podemos aislarlo. En la fuente. Tenemos que pasar la fuente, ¿verdad? Necesitamos una experiencia de limpieza para que tú y yo podamos entrar al camino de la santidad. Amén. Y en este camino de la santidad hemos encontrado la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Este es el trono de la gracia, es el reino de la gracia, y la gracia, decimos, es un regalo de Dios, es el don inmerecido de Dios. ¿Y de dónde sacamos esta idea? Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero vamos para allá, vamos al libro de Efesios. Les invito a que lo leamos un poquito más antes. Efesios capítulo 2, vamos a partir del versículo número 4. Noten, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oh, Jesús te ama tanto. Me ama mucho a mí y te ama mucho a ti, porque somos pecadores y sabe que lo somos, pero quiere darnos libertad. Y vamos a mirar que en el trono de la gracia hay liberación del pecado. Amén. Vamos a mirarlo. Pero dice, versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué ha hecho? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y noten, por gracia soy salvo. ¡Qué maravilla! Pero déjenme decirles, el verso 8 ahora, me salto al 8, porque por gracia sois salvos, nuevamente lo vuelvo a repetir. ¿Y esto por qué instrumento? Hay un instrumento que te lleva a la gracia, la fe, por medio de la fe. Y de paso, ¿cómo llega la fe? Libro de Romanos capítulo Por 10 el verso oírla. 17. ¿El oír? Exacto, y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? No hay otra manera de adquirir fe. Y porque he escuchado de Dios, porque he aprendido de Él, algo empieza a suceder conmigo. Empiezo a creer. ¿Cómo? Esperen, y aquí hago otra pausa. Algunos dicen, desde el momento en que eres bautizado, has nacido de nuevo. Desde ese momento el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Y yo quiero hacer una corrección bíblica, porque eso no está escrito. Ojo con eso. Vamos al libro de Efesios mismo, al capítulo 1, al verso 13. Noten, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, es decir, desde el momento en que recibí la fe, escuché del Señor, me contenté con saber que Él me perdona porque soy un pecador malvado. Ahora Jesús me perdona, me ha amado desde siempre. ¡Qué maravilla, Jesús! Y entonces, escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Desde que ustedes creyeron, desde que yo creí. ¿Recuerdas la vez que le creíste a Jesús? Oh, quizás tú bebías alcohol y antes de dejar ese alcohol creíste que Jesús te puede perdonar y te puede quitar ese hábito y te puede quitar ese deseo. Lo creíste. Desde el momento en que creíste, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¡Qué maravilla! El espíritu ha entrado en acción. Tan pronto escuchaste la palabra de verdad, has tenido fe ahora y han empezado a producirse unas obras, las obras de la experiencia celestial. Volvamos a Efesios 2, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Noten, no son las obras que tú produces. La gracia produce obras. ¿Por qué? Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién ha preparado estas obras? Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Estaba planificado que Andrés, que Juan, que María, que Sandy estén rodeados de buenas obras. La gracia de Cristo entonces es entregada. ¿Para qué? Para que las buenas obras empiecen a fluir, y estas buenas obras son el producto del trabajo del Espíritu Santo transformando al ser humano. Capítulo 4 de Efesios. ¿Cuánto de la gracia recibo? Oh, lo que reciba de gracia es la necesidad que como pecador la tenga. Capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo? ¿Hay una medida? Sí. ¿Cuál es la medida? El don de Cristo. ¿Y cuál es ese don de Cristo? ¿Qué medida tiene Él para entregarme? Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice que en Cristo se encuentra corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oh, amigos y hermanos, ustedes y yo tenemos todos los superpoderes disponibles para poder vencer al enemigo de las almas. Acercarnos al trono de la gracia, entonces significa recibir el poder de Dios en la medida que lo requiera. ¿Cuánto de gracia necesito? Eso depende de cuán pecador yo sea y cuán necesitado esté para vencer el pecado que me acosa. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Qué Esto es llegar interesante, al... Andrés, Claro. qué interesante es que en el mismo trono de gracia está el testimonio. Me llama la atención porque hay mucha gente que dicen que solamente vivimos por gracia, pero en el mismo trono están las dos cosas. Oye, hermano Sandy, gracias por la pausa porque yo iba a volar a otra cosa más. Por favor, no me haga olvidar. Estamos viendo el punto de la gracia, pero en el arca hay dos cosas más. ¿Qué se encuentra en el arca del pacto? Algunos yo he escuchado que dicen, la reforma en la salud es una invención de Elena de White, es un consejo. Amigos y hermanos, tengo que decirles, hemos llegado al umbral donde esto tiene que ser una experiencia en nosotros y esto nos va a probar ya mismo. Quiero demostrar bíblicamente porque miren que lo que Elena de White lo ha dicho por inspiración, la palabra de Dios lo demuestra también por inspiración. Elena de White no inventó nada. Pero recuerden, dentro del arca hay dos cosas. Y déjenme ver si encuentro una imagencita para que usted tenga una idea más amplia de lo que estoy ahora hablando. Am, y voy a regresar al punto donde estábamos compartiendo la imagen, ¿verdad? Miren, dentro del tabernáculo, allí donde estábamos compartiendo, usted se encuentra con tres cosas. El testimonio. Lo siguiente, había aquí una muestra del maná y finalmente estaba la vara de Aarón que floreció. ¿Recuerdan ustedes? Vara de almendro. Ahora, gracias al hermano Sani por la pausa porque el Espíritu Santo acaba de decirnos que hablemos de algo más. Amén. Y Amén. miren, no solo que se encuentra el testimonio en el trono de la gracia, se encuentra la vara. ¿Qué representa esta vara? Brevemente, porque no quiero explayarme, aunque yo me emociono, hermano Sandy, perdóname, a veces me emociono con la escritura. Pero voy al libro de Jeremías, del capítulo 1. No habíamos conversado con el hermano Sandy de paso ni la temática que íbamos a entregarla hoy, pero es el Señor quien provee cada enseñanza, amigos, porque es el tiempo. Este es el tiempo de recibir ya no solo la gracia y vamos a encontrar que necesitamos la gloria. Jeremías capítulo 1, versículo 11. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Oh, Jeremías está siendo transportado a mirar lo que se encuentra casa adentro. Está mirando la vara. Y Jeremías va a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Qué significa? Y yo también pregunto, Señor, dime qué significa. Y entonces el verso 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La vara significa la palabra de Dios puesta por obra. Oh, amigos y hermanos, esto tiene que ver con la fe. Que cada vez que escucho la palabra de Dios, yo tengo que estar dispuesto a avanzar en esta experiencia. Y por eso es que aquí está el tema aún de la gracia, el tema de la fe, el tema de cómo he de ser justificado por la fe. Cuando yo escucho lo que Jesús me ha dicho, es todo lo que necesito para que el Espíritu empiece a organizar las obras preparadas de antemano para nosotros. Pero debo mencionarles, la mente tiene que estar dispuesta para escuchar la voz de Dios. Para que las percepciones se agudicen, necesito tener una mente dispuesta, una mente clara, y la relación mente y estómago están directamente relacionadas y Dios lo sabía. Por eso es que al sacarle al pueblo hebreo de Egipto, quería que el pueblo entendiera estas particularidades. ¿Y qué fue lo que hizo? Miren que lo primero que hizo fue cambiarles
el alimento. ¿Y qué les dio de comer? Amigos, lo que les dio de comer era maná. Y aquí estamos mirando, la palabra puesta por obra es la justicia de Cristo, la vara, ¿verdad? A conseguir una imagen rápida. Pero miren, vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, porque todo lo que estamos mencionando tiene que tener un escrito está. Usted y yo somos del pueblo del libro negro, no se olvide. Somos adventistas del séptimo día. Para cada respuesta hay un escrito está. Libro de Éxodo, hemos de señalar lo que nos menciona aquí. Noten lo que dice el capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo le pruebe, a ver si anda en dónde, a ver si anda en mi ley o no. Oh amigos y hermanos, aún la prueba de que usted quiere avanzar en esta experiencia de esta justicia de Cristo, lastimosamente digo para algunos y para otros en buena hora, es también si queremos comer de este maná. Alimento no de origen animal. Necesitamos una experiencia mejor. Pero miren, vuelvo al punto. El Señor nos ha dado la gracia y esta gracia es el poder abundante que Dios tiene para usted y para mí. Y por esa razón, Romanos capítulo 5, el verso 20, ¿qué nos declara? Mas donde sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Es decir, que mientras más pecado haya, más poder de Dios hay para derrotar al pecado. Y me gusta cómo lo dice alguien que ha traducido el mensaje de 1888, hermano Sandy, que dice, si 2 más 2 son 4, entonces la gracia es más poderosa que el pecado, porque Cristo es más poderoso que el diablo. Por lo tanto, la gracia sobreabunda para que usted y yo empecemos a crecer, porque la gracia no es estática. La gracia no se queda ahí en el espacio vacío. La gracia nos lleva a un crecimiento continuo. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro lo comprendió, ha entendido esta particularidad, y entonces allí en su segunda epístola, ¿qué nos comenta? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, más creced en la gracia. Pero recuerden, la gracia y la verdad. Y la verdad es conocerle a aquel que es el autor de la verdad. Más creced en la gracia, dice segunda de Pedro 3, 18, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Noten, hasta aquí tenemos que crecer en la gracia, de acuerdo a la medida del requerimiento que yo necesite como pecador. ¿Soy asaltado más por el pecado? Más poder tengo a mi alcance. ¿Podemos derrotarlo entonces al enemigo? Alguien me dijo alguna vez, hermano Sandy, Jesús ya lo hizo todo en la cruz y ya le pisoteó la cabeza al diablo. Génesis 3:15 se cumplió con Jesús en la cruz. He escuchado, hermanos, y déjenme decir, a doctores en teología he escuchado estas situaciones. Pero quiero mencionarles que el reino de la gracia no ha concluido aún. ¿Por qué? Porque todos están esperando la manifestación de alguien y de algo. Y aquí hago esta pausa porque recordemos, vamos al libro de Mateo capítulo 25. Sin aislarme y alejarme de la temática, el reino de los cielos tiene 2 experiencias. Estamos viendo la primera. Jesús dijo, para entender lo que va a suceder, tengo que comprender cómo es el reino. Y ya sé que el reino es de la gracia. La gracia es el poder de Dios que me ayuda para vencer al maligno. Y vamos a mirar. Pero miren, en el capítulo 25, la gracia tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? ¿Hasta qué momento llegamos al punto? La gracia va a concluir cuando en Mateo 25 el versículo 6 empieza a sonar. ¿Y qué dice el verso 6? Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es decir, la gracia, este reino de la gracia opera y trabaja
y está efectivamente entre nosotros hasta cuando el clamor sube. Quiero poner la límite del tiempo aquí. Ahora, recordemos, si la gracia es el poder de Dios y Jesús quiere que nosotros tengamos la victoria, significa que Génesis 3:15 tiene que ser una realidad en cada creyente. Pisotearle la cabeza al diablo es una responsabilidad ya no solo de Cristo, porque Él es el ejemplo. Y ahora quieres llevarnos de esa experiencia a ustedes y a mí. Ahora pregunto, ¿está escrito eso? Vamos al libro de Romanos capítulo 16, versículo 20 ahora. Romanos capítulo 16. Vamos al libro de Romanos. Pueblo de Dios, que estamos estudiando y analizando cada punto escrito de la verdad. En el verso 20, y el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Aplastará en breve a Satanás, ¿dónde? Bajo vuestros pies. Ah, qué maravilla. Es decir, que mis pies, ¿dónde tienen que estar ubicados? Pisoteándole a la serpiente. Si mis pies tienen que estar ubicados pisoteando a la serpiente, significa entonces que la experiencia nuestra tiene que llegar a ese momento. Ahora, ¿quién me ayuda a pisotearle a la serpiente? Déjenme decirle, esta es la experiencia del santuario celestial. Jesús en esta experiencia está llevándonos a demostrar que esto es posible, porque usted y yo estamos llegando al clímax de una obra que se está realizando en el santuario en medio de este trono de la gracia, en medio de esta experiencia, y este clímax no es otro sino, como ven en pantalla ya, es el clímax de la redención. La hora de la liberación de la esclavitud final está por llegar. Y en el trono de la gracia yo encuentro el oportuno socorro para ser libre del pecado, para conocer la verdad. Y Jesús nos dijo en el libro de Juan, el capítulo 8, usted va conmigo a Juan 8 porque no pretendo decir las cosas ya de memoria, sino que todo tiene que tener un registro y usted lo está tomando nota. Y Jesús nos dijo en el versículo 32 de Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta libertad llega porque el último oficio del sumo sacerdote está ocurriendo en el trono de la gracia. Las últimas fases de esta obra celestial están transpirando en nuestro medio y ahora el sumo sacerdote está a punto de poner sus manos sobre el macho cabrío para Azazel. Lo va a pisotear. ¿Por qué? Porque la experiencia del Dios eterno a través de esto que ha llevado el Espíritu Santo en el pueblo ha llegado a su experiencia final. ¿Cómo? Libro de Romanos capítulo 8. Porque a medianoche empieza el clamor. Hoy aquí nace otra temática. ¿Qué es el clamor de medianoche? ¿Quién clama a la medianoche? Hermano Sandy, yo a veces dejo temas abiertos, pero me voy por otros senderos, pero conectando a lo mismo. Sí. Amigos, entendamos que estamos entrando a la experiencia del juicio de los vivos, es lo que velamos la temática anterior. Si usted no la miró, yo le invito a que la revise en el canal Hermano Sandy. Pero el clamor de medianoche nos anuncia que tristemente se ha terminado la oportunidad para el pueblo de Dios y se ha abierto la puerta de la salvación para aquellos que están militando en el mundo. Tristemente esto es así. Pero ¿qué nos enseña que estamos llegando a esa experiencia? No vamos a poner fechas ahora, pero vamos a poner eventos rápidos. ¿Están conmigo? Vamos corriendo entonces a la palabra. Romanos capítulo 8. Miren los hermanos, lo que el apóstol Pablo ha dejado en la enseñanza. Romanos capítulo 8 nos declara en el versículo 19, pero el anhelo ardiente de las criaturas está esperando algo. ¿Qué está esperando? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se van a manifestar los hijos de Dios? Gran pregunta, ¿verdad? La manifestación tiene que ocurrir, déjenme decirles, y se va a hacer visible cuando el clamor inicia. Pero esta manifestación tiene que transportarnos a una experiencia en la cual el pueblo es revelado. ¿Cómo? Amigos, el libro de Apocalipsis del capítulo 12, lo leímos ya, creo la vez pasada, lo vuelvo a examinar ahora nuevamente. En el capítulo 12 nos declara en el versículo 11, la manifestación es que ellos le han vencido. El diablo va a ser vencido, tiene que ser
puesto su cabeza debajo de nuestros pies. ¿Y cómo se ha logrado la victoria? Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Amigos, hermanos, hemos llegado a la experiencia de derrotar al diablo. Para derrotar al enemigo de las almas hemos requerido de la gracia de Dios. El reino de la gracia nos abre las puertas. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos que es posible derrotar al enemigo antes de que el clamor inicie. ¿Están conmigo en la idea? Y entonces, cuando el clamor ha iniciado es porque el enemigo ya está derrotado por el pueblo de Dios que va a ser sellado. Y entonces ahora, ¿qué va a suceder? No solo que es pisoteado y vencido, las criaturas están anhelando la manifestación de los hijos del Señor. Y ahora empieza el clamor, Romanos capítulo 8. Noten versículos 22. Porque sabemos que toda la creación clama a una o gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Pausa. La creación ha empezado a gemir. ¿Cómo gime la creación? ¿Cómo son esos dolores de parto? Los dolores de parto tienen un inicio y tienen, por así decirlo, un clímax que nos lleva al final. ¿Cuándo inician los dolores de parto? Gran pregunta. Libro de Mateo capítulo 24. Jesús nos lo ha enseñado. Todo está, el rastro está completo. Jesús quiere que usted sea sabio. Usted es una virgen sabia. Vamos a mirar. Mateo 24, Jesús mencionó en el versículo 34, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que tiene que acontecer y que nos declara que esta es la última generación? De paso, cuando yo escucho que hablan de la teología de la última generación, no es otra cosa sino entender que toda la experiencia se lleva porque hemos alcanzado a vivir la última generación. El autor de esta doctrina no es el pastor Andreasen, que le acusan como padre del perfeccionismo. El autor de esta enseñanza es Jesucristo, por si acaso. Amén. Lo estamos leyendo. Jesús dijo que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué tiene que acontecer? Mateo capítulo 24, empieza el clamor, empieza el gemido, el dolor de parto ha empezado. Y por eso el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuál es el principio de dolores? Lo que declara el versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, etnia contra etnia, amigos y hermanos, raza contra razas. Esa es la palabra que se emplea aquí. Y habrá hambres, pestes y seísmos en diferentes lugares. La palabra seísmos o terremotos que está aquí son catástrofes naturales en diferentes lugares del mundo. Cuando usted mira que todo esto empieza a acontecer, usted sabe que ha iniciado el clamor. Ojo con esto. Si el clamor ha iniciado siendo pequeño, va a ir escalando, acrecentándose hasta ser un gran clamor a la medianoche. ¿Por qué? Porque el pueblo se está ya empezando a manifestar. Jesús quiere un pueblo que logre obtener la victoria. La gracia de Dios está allí para entregarnos la victoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu está trabajando poderosamente. El apóstol Pablo lo entendió. Libro de Colosenses capítulo 1. Voy de aquí para allá y después vuelvo otra vez al clamor, porque recién he citado alguito de esto, ¿verdad? Una pequeña colación para mis amigos que están escuchando ahora. Colosenses capítulo 1, versículo 28. A quien nosotros predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a quien, perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. ¡Qué maravilla! El trono de la gracia, el reino de la gracia nos enseña que tenemos que ser presentados como perfectos. Y entonces tiene que haber una obra superior en nosotros, versículo 29, por lo cual el apóstol Pablo, entendiendo que esta es la realidad, este es el cometido, esta es la enseñanza final, dice, por lo cual también trabajo, luchando según, no mi poder, según su poder, el cual obra, ¿de qué manera? Poderosamente en mí. Amén. ¡Qué maravilla! Hermano Sandy, usted quería decir algo quizás. Amén, amén. Yo estoy también emocionado. Sí, el poder de Dios va a trabajar en nosotros poderosamente para llevarnos a un camino distinto del que iniciamos. Por eso es que el que inició esta buena obra, dice Filipenses 1, la va a terminar en nosotros, la va a perfeccionar, es la palabra.
El trono de la gracia nos enseña esto. El propósito del Evangelio es llevarnos ahora a la experiencia de que tengo que decirles, si esto inicia con la gracia, concluye con la gloria. Y voy a hacer la pausa todo aquí y por favor hágame acuerdo de volver al clamor si es que nos alcanza el tiempo, porque ya me entusiasmé. Pero miren, el trono de la gracia tiene, resumamos, al rey, tiene un trono, tiene adoradores que se acercan y usted y yo podemos entrar al trono a través de la oración. Por la gracia de Cristo, por su justicia puedo entrar hacia el trono. ¿Confiadamente lo puedo hacer? Sí. Ahora es el momento de entrar a ese trono. No solo para pedir perdón de mis pecados, sino para hallar poder, para que la gracia de Dios se active y yo pueda crecer en ella y pueda entrar al camino de la perfección cristiana, de la santificación, para pisotearle la cabeza al diablo, para que sea manifestado el Hijo de Dios. Antes de que inicie los clamores en su agonía final, porque el clamor ya ha iniciado, déjenme decirles, esto ya inició. Y por eso estamos predicando estos temas. Ahora, el trono va a cambiar de estatus. Y cuando cambia de estatus, ya no hay oportunidad para nadie. Pero antes de que cambie de estatus, de ser un trono de gracia a ser un trono de gloria, usted y yo tenemos que alcanzar la gloria. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo nos ha enseñado todo esto porque él fue el erudito, él nos dejó el rastro. Gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde cuándo, desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Oh, el Señor te ha escogido para salvarte. Si hay una predestinación, no es para que te pierdas, sino para que te salves. El Señor anhela tu salvación, anhela mi salvación y ¿qué ha procurado? No te va a salvar como estás en tus pecados, te quiere limpiar, te quiere perdonar, pero te quiere purificar, te quiere santificar. Y por eso dice, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la garantía de que has entrado al reino, de que has experimentado el reino de la gracia, pero ahora has caminado, estás creciendo en el reino de la gracia, estás adquiriendo el conocimiento del Señor, y en el versículo 14 dice, a lo cual os llamó por nuestro evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo del evangelio? Llevarnos a alcanzar la gloria. ¡Qué maravilla! Ahora espérense. El trono de la gracia, en su experiencia de entregar el oportuno socorro, concluye cuando el clamor ha iniciado. Cuando el clamor inicia, entonces empieza la experiencia de otro reino. ¿Cuál es el otro reino? El reino de la gloria. ¿Y el reino de la gloria tiene un rey? Sí. ¿Quién es ese rey? De paso, ¿tiene un trono? Sí. Ese trono deja de ser de gracia para ahora ser un trono de gloria. Vamos a mirar Mateo capítulo 24. Volvamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24 nos declara aquí el mismo Señor Jesús en el versículo 30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo? Con poder y gloria. Noten, al principio Jesús vino lleno de gracia y de verdad. En esta ocasión, cuando Él vuelva por segunda vez, ya no viene con gracia ni verdad. Viene con poder y gloria. Es decir, el poder y la gloria vienen relacionados cuando se abre el reino de la gloria. Están conmigo, ¿verdad? Ahora, Mateo 25. Noten, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. El trono ha cambiado, ya no es de la gracia, ahora es del trono de la gloria. Y el trono de la gloria ha cambiado porque el reino de la gloria ha iniciado. Y todos aquellos que entren a la experiencia con él en su trono de gloria tienen que haber alcanzado la gloria. Pero para haber alcanzado la gloria, la gracia de Dios ha llevado al Hijo de Dios al asunto final de preparación. ¿Cuál era el asunto final de preparación? Que usted y yo alcancemos la victoria por la gracia del Señor. ¿La victoria sobre qué? Amigos, el vidente de Patmos en el libro de Juan, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Quiero ser enfático porque esta es la pelea hoy actual entre los ignorantes de la verdad
¿verdad? Y los que queremos la experiencia celestial. Tenemos que decirles así porque, amigos, yo creo que ignoran nada más. Y eso es tremendo, pero miren, usted y yo tenemos una batalla. Estamos allí en este momento y el Señor nos ha dicho que es necesario vencer. Leo el capítulo 2 de Primera de Juan. Noten el versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, ¿dónde está? Mora en nosotros. Y cuando mora la palabra, y hago aquí la pausa, ¿qué poder tiene la palabra? Recuerden, la palabra habló y existió. Tuvo el poder para crear. Ese poder está a nuestro alcance. Y si mora en nosotros, ese poder continúa el apóstol Juan diciendo, ¿y habéis vencido a quién? Al maligno. Cuando la palabra mora en nosotros, la victoria es segura. Amén. No hay derrota. ¿Cuándo ocurre esto? Antes de que el reino de gloria inicie. Porque el reino de gloria entrega poder y entrega gloria. ¿Cuándo inicia? El clamor ha iniciado. Y amigos y hermanos, cuando el clamor inicia, la naturaleza está gimiendo porque tiene que manifestarse el pueblo de Dios. ¿Cómo se manifiesta el pueblo de Dios? Pisoteándole la cabeza a Satanás. Le ha vencido por la gracia de Dios, por su sangre y por la palabra de su testimonio. ¿Qué representa eso? Un estudio aparte de otra hora de tema, ¿verdad? Pero, qué más empieza a gemir? Noten, vamos al libro de Santiago. No quiero dejarles con las curiosidades bíblicas. Capítulo 5 de Santiago. Noten lo que declara el versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y gemid, clamad, aullad por vuestras miserias que os vendrán. ¿Quién más empieza a clamar a la medianoche? Los ricos. ¿Por qué? ¿Quiénes han empezado a hacer guerras civiles en el mundo? Los pobres. ¿A causa de qué? Del control del mercado. Hay citas para lo que estoy diciendo. Hoy estoy parafraseando una cita puntual Los del ricos. Espíritu. Ajá, correcto. Miren, versículo 4. He aquí, ¿quién más está clamando? El jornal clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, del cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado ¿dónde? En los oídos del Señor de los ejércitos. Amigos, el límite se alcanza y los clamores han empezado a suscitarse. Gime la tierra con los dolores de parto. Gimen los habitantes de la tierra por las injusticias sociales, y esto nos lleva a entender Santiago capítulo 5, nos dice el versículo 8, tened paciencia también vosotros, afirmad entonces vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Estos son los elementos que nos muestran que estamos cerca, y el verso 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Por qué? He aquí el juez está a la puerta. Ya se encuentra casi decidido cada caso. Estamos por entrar al umbral final cuando los clamores han iniciado, pero déjenme decirles, el clamor de la tierra por causa de la inestabilidad que ya tiene a través de los elementos naturales de terremotos, huracanes, incendios, nos declara que esto ha empezado. Que la economía se está empezando a tambalear y que el presidente Trump pone aquí políticas arancelarias y por aquí que quiere hasta el canal de Panamá, no son cosas locas. Él se está preparando para una eventualidad mayor que va a escalar. La economía va a cambiar, amigos y hermanos, y el control digital va a empezar. Estamos camino hacia ese momento particular. Y entonces los clamores van a empezar todavía a sentirse más, pero déjenme decirles, el mayor clamor que sucede y por el cual incluso va a llegar el celo de Dios es por lo que está pasando en la casa de Dios. Libro de Ezequiel capítulo 9. ¿Recuerda? Usted se acuerda de este texto quizás. Este es el último clamor que voy a citar ahora. Capítulo 9 de Ezequiel, versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman. ¿Por qué? Porque, amigos, Las abominaciones. saben las abominaciones que están realizándose.
ya superan los límites. Se han enseñoreado del rebaño, se han puesto dictatoriales y están siguiendo las huellas del romanismo. Por lo tanto, estamos mirando que en el amado pueblo de Dios el control ha empezado a ejercerse y está ejerciéndose sobre las conciencias a tales puntos que ahora los que predicamos la verdad somos enemigos. Pero entonces hay que gemir y clamar porque la medianoche se acerca. La hora de la gloria está por revelarse y cuando inicie la hora de la gloria, Apocalipsis 18 ha iniciado. El ángel fuerte que desciende de Apocalipsis 18 viene ¿cómo? Con poder Y gran gloria. y la tierra va a ser iluminada con su gloria. ¿Por qué? Porque el reino de la gloria ha iniciado. Amigos y hermanos, Hechos 1:8 nos declara, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Ustedes y yo estamos aguardando ese día, pero el día de la gloria no va a transformar vidas. Es la experiencia del reino de la gracia la que necesitamos ahora para pasar incólumes la etapa final. ¿Realmente tomaré de la gracia de Dios entonces ahora para tener victoria? Realmente podré decir, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, y gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que yo puedo ser uno de aquellos que puede decirle, Señor, necesito más de tu gracia, dame más de tu poder para vencerle al enemigo? ¿Será que podemos entonces exclamar y decir, bendito sea el Señor que me ayuda a mantenerme sin caída y donde el maligno no me toca? Esas no son los textos que se abren ahora en el panorama del Hijo de Dios, que está cursando el fin del umbral de los tiempos. Pues déjame decirte, el reino de la gracia está por concluir y la experiencia del reino de la gloria está por empezar. Por lo tanto, yo te invito a que ahora tú te aferres del Creador y puedas entrar al trono de la gracia, encontrando el oportuno socorro, vistiéndote de Cristo ahora que hay la oportunidad, llenándote del poder de esta gracia, para que entonces el enemigo de las almas pueda ser derrotado y tú puedas ser manifestado y que entonces el reino de los cielos se abra en la experiencia de la gloria, para que podamos clamar y podamos proclamar el fuerte pregón a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que sigas animado siendo amigo de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, este estudio que ha tenido Andrés es bastante importante porque yo he escuchado personas, incluso cristianos, desligar lo que es la gracia de la ley, como dije al principio, y él en un tópico tocó, y eso lo podemos ver a la luz del santuario, que es una verdad distintiva de la iglesia adventista, donde allí en el trono de Dios, que no es nada más y nada menos, allí en el lugar santísimo, donde él presentó específicamente dentro del arca la tabla del testimonio, eh, el cofre con el maná y la vara de Aarón, ¿verdad? Que ya en otro tema podríamos entrar en más detalle, pero se ve claramente todo el plan de redención, Andrés, allí. ¿Qué te parece? Así es. ¿No? Y es tremendo, hermano Santi, cuando miramos desde esta perspectiva. Por eso es que el gran tema a analizar es la redención. Y Así ese es un es. tema maravilloso. Bien, te invito, Andrés, para que tenga la oración final. Claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, muchas gracias por tu Hijo amado, Cristo Jesús, que ha provisto de cada elemento para que tu pueblo no se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento y podamos suplicar no solo el perdón de nuestros pecados, sino la limpieza, la purificación de cada uno de ellos, Amén. para ser habilitados de una experiencia que todavía no poseemos, Señor. Pero te pedimos con urgencia que nos des de tu poder. Danos más gracias, Señor, para entonces poder avanzar al objetivo que el Evangelio nos ha propuesto,
y que entonces podamos ser vestidos de la gloria, estas ropas de la justicia, estas ropas de la salvación. Gracias por amarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por tu palabra. Quédate con cada amigo, anímales a avanzar y a proseguir. Que no nos desanimemos ahora cuando falta tan poco para que todo termine. Revístenos de tu poder y nuevamente, gracias, oh Padre, por este ministerio, por este canal. Bendice mucho al hermano Sandy y a cada amigo que se ha conectado. Bendice sus familias y sigue con nosotros porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, a ustedes, amados hermanos, gracias por estar allí en sintonía. Gracias también al hermano Andrés. Recuerden que aquí debajo de este tema, como lo hicimos en el anterior, vamos a dejar un enlace para que ustedes vayan y se suscriban al canal del hermano Andrés, que se titula Perseverando hasta el fin. Así se titula el canal del hermano Andrés. Andrés, un abrazo, gracias por siempre aceptar la invitación. Que Dios te bendiga y feliz semana. Muchas gracias, hermano Sandy. Que Dios me lo bendiga y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Maranata. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.